Si queréis, vamos empezando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos un año más a un nuevo episodio de Nefroverenal. Vamos a comenzar bueno, espero que os haya llegado a todos el calendario de las siguientes sesiones. Y vamos a empezar este curso con la última sesión que se nos quedó por ahí colgando en julio, a cargo de la doctora Marina Villanueva, que es la R mayor de Castellón. Así que nada, Marina, mucho ánimo y dale. Gracias por la presentación. Como ha dicho Iris, vamos a retomar un poco la sesión que quedó pendiente la otra vez. Y mi caso clínico se titula Inmunosupresión en el trasplante renal, difícil equilibrio. A ver, un segundo. A ver. Ay, no consigo pasar las diapositivas, no te oigo. Arriba en reproducir, puede ser, que ahí hay un botoncillo como a la izquierda, ahí justo arriba. No sé si te sale, Vale, como... sí. Vale, ya está. Todo claro. Vale. Bueno, nuestro paciente lo conoceréis por películas como La momia o Gandhi. Se llama Ben Kingsley, beca para los amigos, y es un señor de 70 años, hipertenso en tratamiento con 5 fármacos, diabético tipo 2, insulinizado, sin ninguna cardiopatía ni broncopatía conocidas, relevantes. Y bueno, en cuanto a la historia de su enfermedad renal, se trata de una nefropatía diabética diagnosticado por biopsia, que realizamos el seguimiento en consultas externas y fue deteriorando progresivamente la función renal, motivo por el cual empieza diálisis peritoneal en diciembre de 2022. Y el señor se mantiene bastante bien con un recambio extraneal de 1.500 mililitros. Nos ofrecen un riñón que parecía que podía ser compatible con él. El donante es un varón de 60 años. Donante cadáver por encefalopatía postanóxica que evoluciona a una sistolia controlada con una creatinina de 1,1 y del grupo 0, que es compatible con el grupo sanguíneo de nuestro receptor, que además tiene un riesgo inmunológico estándar, es su primer trasplante y no tiene ningún anticuerpo anti-HLA. De esta forma, el día 8 de abril el paciente se trasplanta, se realiza la inducción con basiliximab, micofenolato, tacrolimus y prednisona. El tiempo de isquemia fría fue de 6 horas, el de isquemia caliente de 6 minutos y bueno, el Doppler renal fue normal con un índice de resistencia dentro de la normalidad. La evolución del trasplante fue bastante buena, con diuresis intraoperatoria y descenso de las creatininas en un día. Y bueno, evolucionó muy bien hasta una creatinina de 1,3, que repuntó por un episodio de peritonitis a 1,93, pero que posteriormente se resolvió con antibioterapia y la retirada del catéter peritoneal y fue dado de alta con una creatinina de 1,4. Y bueno, durante el seguimiento en consultas externas se mantuvo con una creatinina en torno a 1,3, con un CAC en torno a 100 y niveles adecuados de tacrolimus, pero detectamos en junio un ascenso de la carga viral del virus BK. Entonces, vamos a hablar un poquito del virus BK. El virus BK es un virus ubicuo que se ha descrito hasta en un 80% de individuos sanos. Se han llegado también a describir hasta 4 genotipos diferentes, con diferente distribución geográfica, de los cuales el genotipo tipo 1 es el más frecuente a nivel mundial. Y bueno, se adquiere generalmente en la infancia a través de la mucosa digestiva o las vías respiratorias y cursa de forma sintomática más frecuentemente o como una infección de vías respiratorias leve. También se ha descrito hasta en un 20% de individuos sanos diseminación del virus de forma intermitente sin tener ningún tipo de repercusión patológica sobre el paciente. Posteriormente, el virus, después de la primoinfección, permanece latente en el riñón y en el tracto urinario y no se reactiva a menos que ocurra un segundo evento.
Y este segundo evento se produce generalmente en los pacientes trasplantados, que son los pacientes casi exclusivamente afectados por la enfermedad del virus BK, bien sea por reactivación de la primera infección o por transmisión desde el donante. Se produce una serie de acontecimientos que preceden uno a otro, ¿no? De forma que tenemos primero la viruria, posteriormente se produce la viremia y sin ella no se podría producir la nefropatía. La nefropatía por virus BK es un importante problema en los pacientes trasplantados. Históricamente se ha llegado a describir hasta una pérdida de un 50% de los injertos renales, pero es verdad que con las nuevas estrategias de screening se ha conseguido disminuir estas cifras. Y bueno, el virus BK es un adenovirus de la familia Poliomyelidae, como el virus JC, y que, como todos los adenovirus, tiene la capacidad de permanecer latente en la célula huésped eh, y bueno, se reactiva cuando se produce un estímulo, como es, por ejemplo, la inmunosupresión. A las 8 Suni. estás conectada. Sí, Sonando mi móvil. no. Vale. Vale, inicialmente afecta a la médula renal y posteriormente se va extendiendo hacia la corteza renal. Y bueno, en cuanto al mecanismo fisiopatológico, en los pacientes inmunocompetentes, la inmunidad humoral mediante los anticuerpos neutralizantes y la celular a partir de los linfocitos T citotóxicos mantiene a raya la carga viral, y es en los pacientes inmunodeprimidos donde se produce una replicación viral mayor, de forma que se infectan las células tubulares renales, se destruye la membrana basal celular y entonces pasa el virus a los capilares peritubulares y es cuando se produce la viremia. En cuanto al espectro de clínica que puede producir el virus BK, pasamos desde una viruria hasta la viremia, la nefropatía consiste en una nefritis intersticial crónica, y luego también puede producir estenosis ureteral y producir un fallo renal obstructivo. También se ha descrito cistitis hemorrágicas en los pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos y hasta un aumento del riesgo de cáncer urotelial de un 4,5%. Los factores de riesgo que se han relacionado principalmente con la nefropatía son sobre todo la intensidad de la inmunosupresión, de forma que cuanto más vemos esta patología es en el trasplante inmediato y sobre todo también después del tratamiento del rechazo. No obstante, la inmunosupresión no es el único factor condicionante, ya que se ha visto que en pacientes, por ejemplo, que tienen mayor carga de inmunosupresión, como son los trasplantados de pulmón o de corazón, no se ha descrito esta patología. Y luego también parece que hay algún factor relacionado con el propio trasplante, ya sea el tiempo de isquemia o el daño que se puede producir en la reperfusión, porque esta nefropatía afecta sobre todo al injerto renal y no afecta al riñón nativo. Luego también se ha visto en pacientes con inmunodeficiencias un mayor riesgo de desarrollar nefropatía BK. Cuando hay un mismatch entre la serología del donante y el receptor, tenemos un donante IgG positivo y un receptor IgG negativo, o en pacientes donantes con viruria. Otros factores de riesgo también relacionados son el tipo de inmunosupresor empleado, sobre todo los inhibidores de la calcineurina. Y bueno, es verdad que se ha visto un aumento de la nefropatía BK con el cambio del uso de la ciclosporina más a favor del tacrolimus. Se ha visto un aumento de la nefropatía, pero también es verdad que la nefropatía BK se produce con el empleo de casi cualquier inmunosupresor. Entonces, bueno, otros factores también relacionados, el mismatch HLA, que hay incompatibilidad AB0, quizá por el hecho de que haya mayor cantidad de inmunosupresión, el retraso de la función del injerto, determinados polimorfismos por virus BK y también el sexo masculino. En cuanto al diagnóstico, como se trata de una patología para la cual no tenemos un tratamiento demostrado ni efectivo, es muy importante el screening. Entonces, tampoco existe un consenso sobre cómo realizar un screening. O sea, no hay una unificación en cuanto al plan de screening a realizar. Y cada hospital suele utilizar un protocolo diferente, ¿no? Lo que sí que está claro es que el screening se debe realizar con la determinación de la carga viral en plasma mediante PCR
y debemos tener en cuenta la carga viral a partir de 1000, ya tenemos que empezar a preocuparnos un poco. Y cuando ya tenemos más de 10.000 copias, ya tenemos que empezar a sospechar que pueda existir una nefropatía por virus BK. Generalmente se recomienda por las guías un control mensual durante los 9 primeros meses y luego ya posteriormente trimestralmente hasta los 2 años. Y luego también cuando exista disfunción del injerto o de la biopsia y también en los casos en los que hagamos cambios en la inmunosupresión, la disminuyamos, la aumentamos o hagamos tratamiento de rechazo. Si la carga viral está entre 1000 y 10.000, repetiremos para confirmarla en 2 semanas. Y bueno, también existe la determinación en orina a partir de las células de COI, que son células tubulares renales con inclusiones virales que demuestran un poco el daño del virus, ¿no?, en las células tubulares. Y tienen un alto valor predictivo negativo, pero necesitan una confirmación por PCR en plasma para poder un poco ver las decisiones que tomamos en cuanto al tratamiento, cómo afectan a la carga plasmática y ver un poco si lo que estamos haciendo está teniendo resultados, ¿no? Entonces, por esto mismo tiene un valor limitado en la práctica clínica y quizá pues sí que se puede emplear en medios donde los recursos son limitados. Lo que sí que también es importante para el diagnóstico es la biopsia, que al final es el gold estándar y nos da como el diagnóstico histopatológico, ¿no? No obstante, hay bastantes falsos negativos, ya que el virus BK afecta principalmente en las fases iniciales a la médula y posteriormente se extiende hasta la corteza. Entonces, por esto mismo, se recomienda la extracción de 2 cilindros renales, de los cuales al menos uno tenga parte de médula. Y luego, si la función renal es estable, al ser verdad que hay falsos negativos, no es necesaria la biopsia. Por otro lado, también nos sirve para descartar otras causas de empeoramiento de la función renal y es de vital utilidad en los pacientes con riesgo inmunológico alto, ¿no? Cuando hay un deterioro de función renal no sabemos si puede ser por rechazo, puede ser por recurrencia de la enfermedad primaria, entonces también la biopsia nos sirve en este sentido. Bueno, existen 2 clasificaciones para un poco gradar el grado de afectación del virus BK en el riñón. Actualmente no existe evidencia de cuál es mejor una u otra, por lo que se recomienda emplear las 2 clasificaciones una vez realizamos la biopsia renal, ¿no? Tenemos por un lado la clasificación de BAMP, que lo que hace es valorar un poco la extensión, del daño viral en el riñón. Tendríamos, por ejemplo, un túbulo positivo si tenemos las inclusiones virales o tinción del antígeno SV40 que sea positiva, ¿no? Este antígeno es un antígeno procedente del simio que tiene reacción cruzada con el antígeno LTAG del virus BK. Entonces nos marcaría afectación viral en el injerto. Y luego también otro parámetro que tiene en cuenta esta clasificación es la fibrosis intersticial. Entonces, una vez tenemos ya un poco gradado cada componente, ¿no? Está el componente PUL, que es el del virus, y el CI, de fibrosis intersticial. Dividimos en diferentes tipos, diferentes grados de afectación. La clase 1 más leve, la clase 2 más moderada y la 3 más severa. Y luego tenemos, por otro lado, la clasificación de la Sociedad Americana de Trasplante, que también divide en 3 estadios y luego subdivide el estadio B según el grado de nefritis intersticial, ¿no? Y luego además también tiene en cuenta la atrofia tubular. Vale, en cuanto al tratamiento, bueno, como no existe un tratamiento que haya demostrado ser lo suficientemente efectivo, el arma que tenemos principalmente es la reducción de la inmunosupresión. Se ha conseguido en algunos estudios hasta un aclaramiento del 100% únicamente con la reducción de la inmunosupresión. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que ya cuando tenemos cargas virales en torno a 1000, 10.000, nos tenemos que empezar ya a plantear a disminuir el tratamiento inmunosupresor, ya que es cuando más efecto vamos a obtener con este cambio de medicación. Si tenemos mayores cargas virales o ya tenemos una nefropatía confirmada, se ha visto que hay menor aclaramiento y luego puede ser necesaria una mayor reducción de la inmunosupresión con el riesgo que conlleva de rechazo, ¿no? Bueno, y luego también tenemos otros tratamientos adyuvantes que se han usado clásicamente, pero que por su efecto tóxico y por el hecho de que no existe una evidencia de calidad al respecto para estos tratamientos,
pues no se recomiendan en las guías clínicas, como es el cidofovir, la leflunomida o las quinolonas. Lo que sí que se ha visto y se ha demostrado en algunos estudios es por el efecto inmunomodulador y de neutralización viral de las inmunoglobulinas, que se ha visto mayor aclaramiento de la replicación viral en pacientes que han llevado inmunoglobulinas en comparación con los que únicamente se les ha reducido la inmunosupresión. Entonces, por este motivo, las guías clínicas recomiendan el empleo de inmunoglobulinas de forma adyuvante en pacientes que no conseguimos reducir la carga viral únicamente con la disminución de la inmunosupresión o en pacientes de alto riesgo inmunológico. Entonces, en las guías clínicas tenemos varias recomendaciones un poco de cómo realizar la reducción de la inmunosupresión, siguiendo varios pasos, ¿no? Ninguna estrategia ha demostrado ser mejor que otra y la evidencia está basada en recomendaciones de expertos. Pero bueno, cada estrategia empieza por un fármaco diferente, ¿no? Hay una estrategia que empieza reduciendo el inhibidor de la calcineurina, otra que empieza reduciendo los antimetabolitos como el micofenolato, y hay otra estrategia que se basa en sustituir el micofenolato por inhibidores del mTOR. Igualmente, eso, no hay evidencia de que haya una estrategia mejor que otra, y tener en cuenta que se considera una respuesta cuando conseguimos una reducción de la viremia mayor a un logaritmo de 10 en 4 semanas o una viremia indetectable. En cuanto al futuro de la nefropatía BK, parece que podría haber un papel del torquetenovirus, que es un virus que se encuentra en población general, no es patogénico, y la determinación de su carga viral puede servir un poco para valorar el estado de inmunosupresión de los pacientes y nos puede indicar pacientes que puedan tener mayor riesgo de desarrollar nefropatía BK o, por ejemplo, citomegalovirus. Luego también tenemos las terapias celulares como la fotoaféresis, que consisten en la extracción de leucocitos, su tratamiento y su preparación, y luego la infusión de nuevo a los pacientes. Y bueno, no se sabe exactamente el mecanismo de actuación, pero parece que tienen un efecto inmunomodulador que podría resultar en los pacientes con nefropatía BK. Y luego también hay varios fármacos con propiedades antivirales y anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos del virus BK que podrían, ahora mismo están en fase de estudio, pero bueno, podrían servirnos también. En cuanto a nuestro paciente, cuando detectamos el aumento de la carga viral por virus BK, optamos un poco por la estrategia C que había comentado antes de las guías americanas, ¿no? Cambiar el micofenolato por everolimus y disminuir un poco el tacrolimus, un poco intentando conseguir niveles en torno a 3, 5. Como vimos que la carga viral seguía aumentando, ¿no? Optamos por suspender el tacrolimus y objetivamos un aumento del CAC que hizo que decidiéramos realizar una biopsia del injerto renal. Al final, el diagnóstico fue de nefropatía BK tipo 2 según la clasificación de Banff y según la clasificación de la guía de las guías americanas de la categoría B2. O sea, lo que significa que tenía una afectación bastante moderada en el injerto. Bueno, con los cambios que hicimos de la inmunosupresión, ¿no? Con la disminución del tacrolimus, el cambio por el everolimus, parece que la carga viral empezó un poquito a disminuir, pero observamos que de repente el paciente tiene un repunte de la proteinuria, ¿no? Junto con el hecho, bueno, nosotros también empezamos, además del cambio en el tratamiento que he comentado antes, de forma adyuvante estuvimos administrando inmunoglobulinas, ¿no? Pero aún así el paciente tuvo un repunte de la proteinuria, lo que junto con la aparición en enero de un anticuerpo donante específico tipo de Q2, es verdad que no tenía mucha intensidad, ¿no? Pero el hecho de que siguiera aumentando la proteinuria, a pesar de que la carga viral estaba bastante controlada, estaba disminuyendo, pues hizo que nos planteáramos realizar una biopsia para descartar que no estuviera pasando algo más. Y bueno, en la biopsia pudimos observar glomerulitis, tenía inflamación en los capilares glomerulares, tubulitis y tinción C4D positiva a lo largo de la membrana basal.
Entonces, con la presencia de la glomerulitis, la tinción C4D y el anticuerpo donante específico, pues teníamos que el paciente estaba haciendo un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Y bueno, la dificultad un poco de la nefropatía por virus BK y también en los pacientes trasplantados es conseguir el equilibrio justo, ¿no? Para que el paciente no haga un rechazo y al mismo tiempo no tenga complicaciones secundarias e infecciones, porque ambas pueden producir la pérdida del injerto renal. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos nefropatía BK y rechazo? Pues lo primordial, bueno, destacar que ambas patologías producen una nefritis tubulointersticial en el riñón, entonces tenemos que fijarnos en otros hallazgos patológicos, ¿no? Para diferenciar una de otra. En el rechazo tendremos glomerulitis, la tinción C4D y la nefropatía de BK pues nos ayuda a las inclusiones virales o las adicciones de V40 que ya había comentado antes. Y bueno, si tenemos las dos entidades a la vez, lo primordial será tratar el rechazo. Y si vemos que hay una buena respuesta, ya podemos empezar a plantearnos reducir la inmunosupresión a las 2 semanas para evitar un poco el repunte de la carga viral y el empeoramiento de la nefropatía. Lo que sí que es importante es realizar una monitorización estrecha de la función renal cada 2 semanas y de la carga viral cada 2-3 semanas, un poco para ver cómo va respondiendo el paciente a los cambios que estamos haciendo. Y volviendo a nuestro caso clínico, bueno, lo que hicimos fue volver a reintroducir el tacrolimus. El paciente ingresó en mayo para el tratamiento del rechazo y estamos actualmente ya, bueno, estamos haciendo tandas de inmunoglobulinas mensuales, ya vamos por la 8ª, con la cual hemos conseguido que el paciente se mantenga con una creatinina en torno a 1,5 y un CAC en torno a 1000 bastante estable. Lo que sí que es verdad que la carga viral del BK con el tratamiento del rechazo ha ido aumentando progresivamente. Pero bueno, nos mantenemos, la función renal está estable, así que por el momento pues este es el equilibrio que hemos conseguido. Y bueno, eso es todo. Esta es la biografía que he utilizado. Bueno, Marina, pues a mí me ha encantado. La verdad es que está guay que traigamos este tema porque yo creo que la nefropatía por beca en los trasplantados es una de las cosas que más difíciles de manejar porque las guías no guían especialmente. Y que además eso, el balance entre el exceso y el defecto de inmunosupresión siempre juega ahí un papel. Entonces, bueno, si queréis empezamos la ronda de preguntas. Si no tenéis, yo tengo varias, pero me gustaría que el resto de personas se animasen. ¿Se me oye, Iris? Sí. Hola, mira, desde el PCR, primero que todo, enhorabuena. Ha sido una presentación muy chula y muy útil, la verdad. Queríamos preguntar el tema del screening, porque Sí, hablas de carga del BK, pero no dice si es en orina o en plasma. Las guías sí que dicen y recomiendan en en plasma. plasma, pero por ejemplo, nosotros lo hacemos en orina. Anda. Sí, también en tener en cuenta que al final tener tanta carga de pacientes, hacerlo en plasma es complicado por el tema también de micro, ¿no? Que también te puede poner limitaciones. Y luego plantear también un poco el debate de que si en orina también has comentado que tiene un alto valor predictivo negativo, entonces, ¿por qué no pedirlo en orina? Que es más coste efectivo y tal, y ya cuando te salga entonces positivo es cuando lo pedimos en plasma. Es un poco por preguntar cómo lo hacíais y por qué. Pues la verdad es que nosotros sí que utilizamos la determinación en plasma, pero sí que es verdad que en determinados pacientes en los que puedes pensar que puede haber otra patología, yo qué sé, rechazo o otra cosa que esté empeorando la función del riñón, sí que le veo una utilidad a realizar la determinación en orina por el alto valor predictivo negativo que has comentado que tiene, sí. Vale, y otra pregunta es el tema del serostatus y la viruria del BK del donante. ¿Sabes si se hace en algún sitio o solo está en investigación? Pues en principio no se recomienda, o sea, no se ha visto que haya un beneficio, pero sí que es uno de los puntos que comentan en las guías a explorar y ver y hacer estudios para ver el beneficio que podría aportar. Hola Marina, gracias, es un tema muy interesante. Yo te quería preguntar, porque has dicho que os habéis quedado poniéndole inmunoglobulinas mensuales ahora, ¿no? Pero al inicio, ¿qué pauta y qué dosis de inmunos utilizasteis al principio de tratar la nefropatía? Pues la verdad es que, bueno, la dosis que es la que está ahí,
Pero no hay un consenso tampoco en cuanto a la dosis. Hay como diferentes pautas. Ahora mismo no te sé decir de memoria las diferentes pautas que hay, pero sí que en las guías americanas comentan que no hay un consenso en cuanto a la dosis exacta y hay diferentes pautas por las que se pueden optar. Sí, pero me refiero, ¿es mensual o semanal? Porque hay veces que lo partimos un poco, ¿no? No sé cómo lo hacéis en otros sitios. Pues a ver, es verdad que inicialmente empezamos viendo un poco, probando, ¿no? Y luego ya cuando ya vimos un poco lo que estaba pasando, ya pasamos a la pauta mensual. Vale. Y luego otra cosa del screening, porque has dicho que el riesgo de tumores uroteriales está aumentado en estos pacientes Mm. que tienen el antecedente. Entonces, deberíamos plantearnos a lo mejor, no sé, no lo sé, desconozco un poco las indicaciones en cuanto al screening de neoplasias urológicas, a lo mejor hacer más ecos no sé, ser un Pues, poquito más cercanos en ese sentido. mm. A ver, las guías tampoco recomiendan, o sea, no se ha visto que hacer un screening diferente de la población general aporte un beneficio, pero bueno, no sé, quizás un planteamiento a hacer. Aunque, o sea, aunque no se establezca, tú tener en cuenta que tus pacientes pueden estar más pendientes, ¿no? Al final el sedimento de orina se lo hacemos a todos y tener en Claro. cuenta que tiene más riesgo de eso, pues es una cosa a fijarse. Mm. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues voy yo. Yo tengo una duda siempre y es, vale, con el rechazo agudo mediado por anticuerpos, pues, vale, la biopsia tiene sus cosas diferentes y tal, pero en el paciente muy sensibilizado que tienes una viremia en sangre, que te deteriora la función renal, y le haces una biopsia y te dice que tiene una tubulitis importante. Y tienes una SV40 en la biopsia, y vale, tiene una nefropatía por BK, pero también puede tener un rechazo celular. Y es casi seguro también. Mm. ¿Aquí qué hacemos? Pues a ver, es verdad que las guías tampoco recomiendan el rechazo celular hacerle mucho caso. Mm, Parece que puede haber un factor confusor, ¿no? en la biopsia renal en caso del rechazo celular. Entonces, no le prestaríamos tanta atención, por así decirlo. Y depende, o sea, le tratarías con inmunos también, ¿no? Exactamente. Y Sí, bajarías la inmunosupresión. Es que ahí también. ya, a ver, da miedo, da miedo. Supongo que depende del caso también, pero sí. Y luego tengo otra duda. Bueno, tengo otras dos. En ese margen entre los 1.000 y los 10.000, ¿vale? Habíamos dicho, ¿no? De repetir a las 2 semanas el screening. ¿Pero le bajas ya la inmunosupresión? ¿O te esperas a confirmar el No, sí, resultado? sí, sí. Recomiendan bajar la inmunosupresión porque es en el momento en el que más efecto vas a ver en la nefropatía. Vale, ya por último. Eh, hemos hablado, ¿no? Que, o sea, estamos hablando todo el rato de los trasplantados renales, tiene más riesgo y fisiopatológicamente tiene sentido que tenga Pero más riesgo. Y como has puesto en otros trasplantados que llevan incluso más inmunosupresión, como pueden ser los Sí. cardíacos, pulmonares, etcétera, no tienen. No está reflejado. No sé si no está reflejado porque no se pide, porque yo no he pedido nunca una viremia BK en un fracaso renal en un trasplantado pulmonar, Mm. que podría estar bien empezar a averiguarlo. O es que, o sea, ahora es que verdaderamente no tiene o es porque no se piden, porque luego sí que has comentado que en los hematológicos sí, ¿no? Ya, la verdad es que no se conoce muy bien el motivo, los factores que influyen y que sean órganos específicos, pero sí que parece que son específicos del trasplante de progenitores hematopoyéticos y del riñón. O sea, sí que creo que sí que hay estudios al respecto. Vale. Y una pregunta teníamos, es el tema del retrasplante. ¿Retrasplantamos a un paciente con nefropatía BK o nos retrasplantamos? Pregunta. Pues sí que se han visto buenos resultados en los pacientes que han perdido el injerto, que se han retrasplantado. Y luego también surge la duda de si hacer nefrectomía del injerto una vez se ha perdido por nefropatía BK, que en principio no se recomienda. O sea que sí que eso sí que se ha estudiado. Vale, pues no sé si hay alguna preguntilla más, que como no os veo a todos. Ay.
Y si no, pues nada, vamos despidiendo Iris, una vez más. perdona, Sí, yo quería hacer una puntualización. Mira, yo entiendo, se replantearía la inclusión en lista del trasplante siempre y cuando haya negativizado la carga, yo creo. Y lo otro es, tenéis como los datos creo que se interrumpen en junio, tenéis la evolución de estos pacientes. Lo digo porque realmente se vio un repunte del BK al mes del tratamiento por rechazo agudo moral. Le digo porque más allá de introducir, suspender el inhibidor de Dices aquí. urinas, hay un paciente que ha llevado 2 dosis de rituximab, 3 bolos Sí. de metilprednisolonas. Entonces, ¿cómo ha ido la progresión? Porque esto dejan si el paciente se queda desde el punto de vista inmunitario mucho más deprimido, mucho más a largo tiempo respecto a Sí. las dosis de tacrolimus. Entonces, A ver, sí que es verdad que ha repuntado un poco la carga viral. La última carga viral estaba en torno a 20.000, pero estamos un poco a la expectativa de ver un poco la evolución para tomar decisiones. Si vuelve a repuntar la carga viral, pues creo que nos plantearemos realizar una biopsia, un poco para ver qué es lo que está pasando. Pero es que como está a nivel de la función renal está estable, pues no le estamos prestando mucha atención a ese repunte. vale. Vale. Y ya una última pregunta es que se me acaba de venir. Leí hace mucho tiempo que estaban haciendo una vacuna junto con la del CMV. ¿Sabes algo? La verdad es que no, de eso sí que no. Pero sé Pues, que hay varios, hay un anticuerpo monoclonal en estudio y otro fármaco también. O sea, justo de vacuna, sí que lo mencionan en las guías como una frontera, ¿no?, a explorar y pues nada. Pues eso, muchas gracias Marina, me ha encantado y espero que os haya gustado a todos. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el siguiente episodio muy bien. y bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego. Gracias, chao.